Conversa entre hábitus y sentipensares. Panóptico. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy muy contento el día de hoy. Bueno, creo que siempre digo que estoy muy contento, pero ahora más por el tipo de temática que vamos a abordar el día de hoy. Estamos en Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares, y este es el episodio número 9, el cual hemos titulado El cannabis en México. Construcción del imaginario sociocultural de un marihuano o una marihuana. Entonces, el día de hoy tengo una invitada muy especial, a la compañera Ruth Lady López Ramírez. Bienvenida, Ruth. Gracias. Un gusto que estés acá con nosotros. Ha sido todo un reto que la compañera esté por acá, sobre todo porque es una persona pues muy activa, con muchísimos compromisos, muchísimo trabajo, pero estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este episodio. Y vamos a iniciar de manera directa, Ruth. ¿Qué onda con la cannabis? ¿Qué es eso de la cannabis? Ya, A ver, cuéntanos. entrando. Claro, pues la Cannabis sativa L, como su nombre científico, es conocida por ser una planta psicoactiva de origen dioico. Esto significa que pues puede ser hembra, macho, o puede tener ambos sexos. Es una planta que pertenece a la familia de las cannabáceas, tiene un ciclo de vida único que es en un año, es anual. Y pues bueno, la cannabis pues tiene distintas y múltiples propiedades, desde lo medicinal, lo recreativo, y obviamente también es utilizada pues como un ritual en eventos religiosos. Muy bien. ¿Por qué marihuana? ¿Por qué se le denomina marihuana? ¿Con qué otros nombres se le conoce? ¿Qué onda con eso? Pues la denominación es incierta. No hay algo que nos digan y nos asegure, registros históricos, que pues es nombrada de esta manera por una cierta situación. Sin embargo, la transformación de la lengua está orientada a que la medicina tradicional china la conocían como ma. Obviamente en estas transportaciones marítimas hubo una transformación misma de la lengua y del propio concepto de cómo se llamaba en ese tiempo la marihuana, ¿no? Aquí en México se entrelaza entre los conocimientos y saberes de las curanderas, que se popularizaba muchísimo el nombre de Marías y Juanas, y alrededor obviamente de la mutación del contexto local mexicano se empezó a llamar como marihuana, ¿no? María Juana, marihuana, ¿no? Entonces, pues popularmente ha tomado muchísima fuerza la denominación y el concepto de marihuana. Tiene muchísimos nombres, se conoce de muchísimas formas. Se puede conocer como ganja, como hierba, como la misma marihuana, como mois, como gallo, hierba del rey. Bueno, una infinidad de nombres que es conocido, por ejemplo, también por regiones, por zonas, y bueno, varía muchísimo. O sea, depende también del contexto, ¿no? Claro. Eso es importante tenerlo presente. Y bueno, pues en realidad este episodio no es para comprender la cuestión médica, ¿no? De la marihuana, o la cuestión química de la marihuana, sino es un poco más el asunto sociocultural. Sociocultural, ¿no? claro. Y aprovechando tu perfil de socióloga, pero también de una persona interesada, ¿no? En este asunto de la marihuana, pues me gustaría saber, socioculturalmente hablando, qué implica la marihuana y qué implica el consumir la marihuana en este país, por ejemplo. Claro. Bueno, ¿qué implica consumir la marihuana y qué procesos socioculturales se tiene? Desde lo social, pues es que tiene muchísimos significados, son bastante diversos. Bien podemos entrar a una región y a un contexto precisamente de algunos pueblos originarios y tiene una cosmovisión pues desde lo medicinal, pero pues a lo mejor nos vamos a otros contextos y es conocido más desde lo recreativo, pero pues también es utilizada como una herramienta política para la misma pues construcción de lo que es socialmente la marihuana y lo que significa consumir marihuana como una sustancia históricamente estigmatizada, históricamente pues criminalizada, obviamente por ser una planta que ha acompañado pues a la tierra desde sus orígenes y que tiene un uso social pues bastante diverso. Finalmente la marihuana pues es conocida casi por todos, por todes, ¿no? Finalmente tiene un proceso histórico muy importante y muy apegado
pues a las realidades de muchísimos pueblos. Realmente tiene un significado pues global y obviamente varía muchísimo. Aquí en México, pues el proceso sociocultural que se ha tenido ha sido a partir de obviamente sus compilaciones y sus registros históricos. Entendemos que pues hoy en día la marihuana tiene un significado y obviamente también tiene pues una representación social, un signo que es principalmente a mí lo que me interesa pues poder exponer a partir de estos análisis de los procesos etnorraciales. La marihuana se ha catalogado como pues una sustancia pues marginal, de pobres, de la otredad, ¿no? Por la facilidad que es pues cosechar la marihuana. Finalmente es una planta que pues es de acceso para todos, finalmente viene de la tierra, ¿no? Se tienen muchísimos, como le dije, muchísimas significaciones y principalmente aquí en México ha tomado pues o se ha adoptado a partir de políticas prohibicionistas lanzadas por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos lanzó justo una campaña de desestigmatización social, de estigmatización social alrededor del propio consumo. Para mí es importante mencionar que a partir de todos estos registros históricos se ha formado una narrativa de cómo puede lucir un consumidor y cómo se ve un consumidor. Por eso a mí me interesa muchísimo tocar estos temas a partir del imaginario social. Fíjate que qué bueno que lo dices, porque el tema de la marihuana es algo muy amplio, ¿no? Sí, y lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Sí. Pero me parece que el episodio del día de hoy va a centrar su atención en torno al consumo de la marihuana y todos los ejercicios de discriminación de corte etnorracial que giran en torno al consumo de la marihuana, ¿no? Sí. Entonces, me llama mucho la atención este asunto del perfilamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber un perfilamiento en torno al consumo de la marihuana bajo una lógica etnorracial, por ejemplo? ¿Cómo puede haber un perfilamiento ¿Cómo se racial? dan esos perfilamientos? Pues es que el perfilamiento racial es una forma de discriminación. Ubica rasgos fisiológicos, tiene un color y un espacio-tiempo del poder ubicar a un perfil, pues obviamente que atravesamos esta línea de la racialidad. Sí. Es importante poder entretejerla con los temas sobre los procesos no raciales porque finalmente todo lo que se ha construido a través de las políticas prohibicionistas no han sido por la propia sustancia, sino ha sido por los propios consumidores quienes están detrás de darle un uso y un significado al cannabis o marihuana como es conocida socialmente. Claro. Sí, claro. Y por ejemplo, este asunto de lo etnorracial ya vinculado a la comunidad afro, ¿no? Afro-mexicana, sí termina siendo como un ejercicio de poder, ¿no? Y de no solamente de discriminación, sino de estereotipar a ese tipo de comunidades, ¿no? Y a partir de esa lógica de estereotipar, generar un proceso de criminalización, ¿no? Y decir, sí, claro. Bueno, si es una persona afro, seguramente es marihuano y seguramente es un criminal, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Pues finalmente todo funciona a través de una legitimidad histórica, de procesos históricos que han contribuido a una narrativa que lo enfoca en lo no racial. Finalmente, como lo dije, la cannabis ha estado asociado a las comunidades de los pueblos originarios, pueblos negros, desde tiempos históricos. Se les ha dado un uso, obviamente, medicinal y en la transformación también del uso se le ha dado un uso recreativo. A partir de estos procesos etnorraciales se han identificado que la marihuana o la lucha de la marihuana es atravesada por un cuerpo, ¿no? Que tiene un color, que tiene pues un contexto en específico en espacio-tiempo, quien han ubicado a la marihuana como una sustancia para la otredad, por ser barata, por ser esta droga para pobres, porque finalmente en la historia de la cannabis quienes cultivaban, producían y tenían contacto con la propia planta, pues eran las personas esclavizadas, traídas por los españoles acá en México y los propios mexicanos que le dieron un uso recreativo a la marihuana. Se asocia que tiene un proceso etnorracial porque se le ha ubicado a ciertas comunidades y a ciertos cuerpos en su propio uso. Finalmente, la marihuana ha estado asociada desde tiempos históricos a estas cosmovisiones que no entran a lo mejor en lo hegemónico, en lo blanco, ¿no? En aquello
que pues es utilizado como de forma segura. Finalmente la marihuana ha tenido un proceso y ciertas campañas de pues sí, de criminalización de forma global, una herramienta de control poblacional para las personas indígenas, afrodescendientes y justo para todos estos cuerpos que no podemos acceder de forma segura pues a ciertos consumos, ¿no? En este específico, pues en el contexto de la marihuana, que hoy en día pues tiene intereses pues desde las industrias pues millonarias, blancas, que tienen pues detrás un interés pues de explotar a la propia marihuana por obviamente los efectos y pues los principales usos que tiene, ¿no? Porque finalmente pues tiene un sinfín, como le dije, un sinfín de usos la marihuana y obviamente este proceso de etnorracialización nace principalmente para mí desde quienes utilizan la marihuana, ¿no? Finalmente no es la propia planta, sino es quienes están detrás de este consumo. Claro. Oye, Ruth, me parece muy interesante todo lo que estás planteando, sobre todo por este asunto de los ejercicios de poder que hay sobre los cuerpos, ¿no? Sobre el tipo de consumo, sobre quién la consume. Pero ¿nos podrías hablar de los ejercicios de resistencia que hay ante ese poder? Es decir, ¿qué tipo de movimientos sociales, protestas, acciones colectivas giran en torno a esta gente que puede reivindicar el uso y el consumo de la marihuana bajo la lógica etnorracial? Sí, claro. Pues principalmente se han utilizado las herramientas o las estrategias legislativas para poder abrir pues finalmente un diálogo de la marihuana, porque las políticas prohibicionistas se tenían muy presentes hasta este 2021, al menos en este contexto mexicano, pese que ha habido muchísimas formas de organización. Tenemos que a partir de los 2000 se empezó a cuestionar los impactos de las políticas prohibicionistas. Se empezó a hablar de que es necesario iniciar un diálogo, despenalizar el propio diálogo para poder partir sobre las verdaderas necesidades que estaban teniendo pues, estas políticas prohibicionistas. Uno de los grandes, una de las grandes organizaciones que se ha tenido es que en el 2001 se realizó pues, el primer colectivo, que es el AMECA. Este colectivo está pues, encargado principalmente de hacer investigación científica alrededor del cannabis. Se realizó la primera marcha en el 2001 alrededor de exigir los derechos de los usuarios medicinales y el uso adulto del cannabis. A partir del 2001 pues, se ha creado año con año la marcha por la liberación del cannabis, en donde los usuarios canábicos pues salen a las calles a exigir los derechos de los propios usuarios. Aquí, al menos en el contexto pues, mexicano, tenemos a colectivos como Canativa, tenemos a colectivos como Reverdecer, Regulación por la Paz, que han creado estrategias y que han abierto justo el diálogo para poder hablar sobre las implicaciones e impactos que se estaba teniendo, por ejemplo, con la marihuana. En este caso, pues la marihuana está entretejida con muchísimos procesos de opresión, muchísimos procesos políticos que han pues configurado que la resistencia y la organización colectiva se haga presente. Tenemos que en México existen varias zonas de tolerancia, antes conocidas como plantones, que son utilizados ahorita para acceder a la información, pues, de una forma no privilegiada, en donde estos espacios son utilizados para el encuentro, para pues, el intercambio de la información, asimismo como todos estos procesos socioeducativos e integrales que son necesarios para hablar pues, de la marihuana. También obviamente estos procesos son a partir de la reducción de riesgos, de lo que puede llegar a causar también el propio cannabis, porque también es necesario partir de esta conversación. Aquí en Jalapa pues también ha tenido una presencia pues bastante alta con colectivos como Colcanit, como Marías y Juanas, que han estado entrelazadas con el colectivo del Movimiento Mexicano, que se ha encargado de crear una red de estados de toda la República Mexicana para crear estrategias de encuentro alrededor sobre los derechos de los usuarios. Muy bien. Medicinales, recreativos y realmente para poner la conversación sobre qué es necesario crear regulaciones para el tema del cannabis, principalmente para el consumo, para los riesgos que hay a partir pues, de todas estas políticas que conocemos desde 1970, a partir de lo que es la guerra contra las drogas. Vemos que pues,
al ser la marihuana una sustancia clasificada de alto riesgo y clasificada como un control internacional, pues entendemos que hay muchos estragos sociales de violencias, inseguridad, finalmente hay muchísimas violaciones de derechos humanos alrededor de los usuarios canábicos. Es por eso que se han creado todas estas organizaciones para poder hablar de una regulación que sea integral para los propios consumidores, porque claramente ya hay permisos de uso industrial investigativo en el cual empresas millonarias blancas están haciendo el uso del cannabis, lucrando, pero bueno, al mismo tiempo tenemos que muchísimos pueblos originarios, muchísimas personas que sufren de ciertas enfermedades como lo son el VIH, ¿no? Epilepsia, el cáncer, están utilizando también el cannabis, pero son criminalizadas y estigmatizadas porque, bueno, atraviesan y no tienen como justo estos privilegios de acceso a la justicia, de acceso a la información, y que pues es importante poder mencionarlo. Muy bien. Oye, me llama mucho la atención este asunto de las zonas de tolerancia, ¿no? O sea, ¿cómo funciona una zona de tolerancia? ¿Se puede poner en cualquier lugar? ¿Puede llegar cualquier persona, no? ¿También están racializados o cómo está el asunto de las zonas de tolerancia? Pues las zonas de tolerancia son a partir de estos plantones conocidos. Para poder tener una zona de tolerancia, pues tienes que estar registrado, tienes que tener un lugar específicamente pues, céntrico también para poder crear la estrategia de poder visibilizar los derechos que se están teniendo. Las zonas de tolerancia, el objetivo principal que tienen es encontrar un espacio seguro para poder consumir. No hay una venta, no hay algo que tenga que ver con la distribución y demás, sino es un espacio seguro del encuentro para poder compartir experiencias, pues sí, también de poder compartir las propias luchas que están generándose a partir de lo del cannabis. ¿Aquí en Jalapa hay zonas de tolerancia? No hay zonas de tolerancia. ¿No? ¿Qué crees que haga falta para que haya una zona de tolerancia? Pues yo creo que organización. Eso es lo que hace falta aquí en Jalapa. Lamentablemente somos muy pocas las organizaciones que pues también tienen este proceso de decir, claro, yo me voy a enfrentar, voy a dar la cara, voy a poner el cuerpo, con obviamente pues el Estado. Hay obviamente muchísimo miedo para poder organizarse porque finalmente conocemos que la práctica social, pese que hay ya un consumo mínimo registrado y de uso personal del cannabis, pues entendemos que la práctica social es totalmente diferente, que el día a día pues te puedes enfrentar a que te puedan detener, encontrar y a partir de ello pues puedas tener una serie de problemáticas increíbles alrededor de portar cannabis. Es por ello que no hay una organización como tal aquí en México, porque no hay un acuerpamiento como tal como lo hay en grandes ciudades. Como en Ciudad de México. Claro, porque aparte no es lo mismo despenalizar que legalizar el consumo de la marihuana, ¿no? Sí, ahorita lo que hay o la conversación que se está teniendo es que a partir del 2021 se marcó inconstitucional la prohibición total del cannabis. Esto quiere decir que la prohibición que había ni siquiera se podía investigar, no se podía hacer ningún análisis que tuviera la cannabis, por ejemplo, en estos mismos estudios. Hoy en día se puede hablar del cannabis de no una forma, digamos, segura, pero ya puede haber justo esta apertura del diálogo a partir de lo del cannabis. Sí. Oye, y por ejemplo, ya para ir como cerrando, ¿por qué a Ruth le interesa hablar de la cannabis o de la marihuana desde el punto de vista etnorracial? ¿Por qué es importante sociológicamente hablando, ¿no? Sociológicamente hablando, por mi sentido de identidad. He estado familiarizada con la cannabis desde muy pequeña. Mi familia ha utilizado pues la cosecha del cannabis para crear ungüentos, tinturas, para crear su propia medicina, y para mí es importante que mi formación sociológica sea también vista a partir de mi experiencia, que es lo que ha hecho pues y ha formado también mis intereses. Para mí es importante hablar desde la etnorracialización, porque mi familia es negra, es prieta, entonces son experiencias que corporalmente he atravesado también por ser usuaria del cannabis, porque trabajo con la transformación del cannabis, realizo pomadas y soy coordinadora del colectivo Marías y Juanas, que ha ahorita trabajado con pues, la realización de las marchas aquí en Jalapa.
Muy bien. ¿Ese colectivo solamente es para personas afromexicanas o está abierto? Está abierto la organización para disidencias y cualquier persona interesada en materia del cannabis, y obviamente que también tenga un trabajo que pueda aportar a toda la organización que se está realizando aquí en Jalapa. Muy bien. Para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo y que quizás estén interesadas en este tipo de temática, ¿tú nos podrías hacer alguna serie de recomendaciones a nivel bibliográfico, a nivel de películas, a nivel de documentales, ¿no? Que nos puedan servir para acercarnos al tema del consumo de la marihuana, pero vinculado a este asunto de lo etnorracial? Pues no hay tanta información a partir desde un enfoque etnorracial. Hay pues algunas que otras colectivas, como Afrocolectiva, que ha sacado algunos artículos alrededor de pues el racismo y la marihuana, pero yo siempre recomiendo poder ver pues sí, canales que nos ayudan a entender qué es el consumo de la marihuana, las propiedades que tiene, los efectos que tiene, y pues también entender un poquito en materia de cómo estamos políticamente alrededor del cannabis. Yo recomiendo que podamos buscar a Sara Snap, que ella pues hace un trabajo increíble con el acceso a información a través del cannabis, da charlas, da conversatorios gratuitos, al menos aquí en México. Apolita Paper también tiene, todos ellos tienen sus canales en Instagram, los pueden buscar así, y que nos ofrecen pues una amplia variedad de información del cual es necesario poder tener en cuenta para saber si nos encontramos en alguna situación que sea necesario hacer el uso pues obviamente de toda esta información. A mí me gusta recomendar el canal de Volá, son dos personas chilenas que hablan de la información internacional y local sobre de la cannabis. Muy bien. Oye, ¿y algún libro que te haya marcado a ti, que te haya servido como para adentrarte a este tipo de temáticas que quisieras recomendarnos, o algún texto, algún artículo que recuerdes? Sí. Pues está el libro de Diccionario de Drogas, en donde habla del tema de la cannabis. También tenemos el Regulación del 2020-2021 a través del marco y declaratoria de inconstitucionalidad. Y yo recomiendo también acercarnos a varios fanzines, en este caso de Ara Figueroa, así se llama, que pues habla de pues la estigmatización, de la criminalización alrededor de los procesos de la marihuana. Muy bien. Pues como ven, la compañera Ruth es una apasionada de esta temática. Seguramente se puede seguir hablando, claro, ¿no? Podemos estar aquí días hablando sobre el asunto del consumo de la marihuana y este eje etnorracial, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando. No sé si quieras mandar un saludo al público, si quisieras hacer alguna recomendación, si quieras también mencionar el nombre de tu colectivo, dónde te podemos encontrar, no sé. Bueno, a mí me pueden encontrar como Ruth Ramírez en Facebook. Y bueno, yo creo que uno de los mensajes que a mí me gustaría decir es que pues crucemos con los consumos que tenemos, de dónde vienen, de dónde provienen, qué historia tienen, y pues decir que aunque la marihuana socialmente pues esté entretejida entre nosotros, pues saber qué efectos tiene. Es importante saber que la marihuana, pese a que sea una planta, pues el consumo no es para todos. Hay que entender también un poquito de los efectos y las luchas que se tienen alrededor del cannabis para poder tener una amplia percepción de lo que es el cannabis en este tema, desde el lado social, desde todos los efectos que se tienen y de los impactos de las políticas alrededor del prohibicionismo alrededor del cannabis. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ruth, por estar acá en este episodio número 9 de Panóptico. Muchas gracias. Conversa entre hábitus y sentipensares, y esperemos nos escuchen, nos puedan ver, puedan seguir nuestro canal en Televisión Veracruzana y que puedan disfrutar de estos episodios que hasta el momento hemos grabado en torno a la segunda temporada y que hemos dedicado para las y los estudiantes. Esto fue el episodio número 9 de Panóptico, Conversa entre hábitus y sentipensares. Conversa entre hábitus y sentipensares. Panóptico.